Vamos así a meditar en la palabra. Nuestro tema en esta mañana le hemos titulado Creciendo de niño a hombre. Veamos qué dice la palabra. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice la escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre, ¿quién lo hallará? Nuestro tema anterior hablamos del camino a la madurez, en lo que consiste en ir en un desarrollo dejando lo que es de niños. Dijo el apóstol Pablo: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño, lo que era de niño. La madurez consiste en dejar lo que es de niño. Hoy continuamos en este mismo pensamiento, creciendo de niño a hombre, el desarrollo sano que debe de haber y la manipulación que hay de este mundo, creando conceptos equivocados de lo que significa ese crecimiento o ese desarrollo, o cómo define este mundo lo que es dejar la niñez y convertirnos en hombres. Cómo define el mundo esa transformación, en qué valores se basa el mundo y en qué valores se basa Dios o establece Dios en su palabra. Entonces miramos primeramente que la madurez significa responsabilidad. La niñez, la adolescencia y la juventud, la madurez que tienen es determinada por la responsabilidad que tienen, y la responsabilidad que tienen y desarrollan viene a marcar los límites de libertad que puede o debe tener un niño, un adolescente o un joven. Esto es lo que va marcando la libertad, cuánta libertad puede desarrollar, ejercer. Está basado en la responsabilidad que tiene. La madurez se define en parte por la responsabilidad. Esto también implica lo que es el tener el discernimiento, el tener el entendimiento, la forma de pensar para poder distinguir entre lo que es importante y lo que tiene poca importancia, lo que realmente tiene valor, lo que vale y lo que no vale mucho, lo que es prioritario y lo que es superficial. Si no se alcanzan a distinguir estas cosas, entonces es señal que no hay madurez en el niño, en el adolescente o en el joven. Pero entre el niño, el adolescente o el joven más comienzan a tener discernimiento y entienden la importancia de lo que realmente vale y de lo que no, de lo prioritario y de lo superficial. Entonces son señales de que aquel niño va madurando, de que aquel adolescente va creciendo, no solamente en su cuerpo físico, sino en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de juzgar. Una de las evidencias de la madurez consiste en aprender a tomar responsabilidad por nuestras acciones, por nuestros errores. Cuando en vez de reconocer y tomar responsabilidad por nuestras acciones, lo que optamos por hacer es justificarlas, excusarlas, es señal de inmadurez. Toda persona, no importa que tenga 20, 30, 40 años, si su tendencia es el no aprender a reconocer y a tomar responsabilidad por sus acciones, por sus errores, sino que, repito, lo único que hace simplemente es buscar justificar o excusar cualquier error que comete, eso significa y es una señal de que no hay madurez, no hay responsabilidad en aquel niño, en aquel a un adulto que pueda ser. Es inmaduro, tiene mente de niño aunque tenga cuerpo de hombre o de mujer. Entonces es importante el ir entendiendo lo que es ese crecimiento y llegar a la madurez para poder tener un desarrollo verdaderamente como hombres que Dios nos manda que lleguemos a ser. Y cuando hablo de hombres, por supuesto hablo del sexo masculino y del sexo femenino, hombres y mujeres por igual, de igual manera. Por eso el pasaje que nos ocupa hoy dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, cada quien puede decir: sí, yo soy un hombre, sí, yo ya soy un hombre, ya no soy un niño. Papá, mamá, ya no me trates como un niño. Papá, mamá, me enfada y me molesta que me trates como un niño. Ya no soy un niño. Pues ya no es un niño quizás en edad, ya no es un niño quizás en su compostura física, pero ¿qué tanto ha crecido en su forma de pensar, en su forma de hablar? ¿Qué tanto ha crecido en su responsabilidad?
qué tanto ha crecido en el discernir lo que es importante y lo que no, lo que vale y lo que no, qué tanto asume su responsabilidad por sus errores y por sus decisiones y por lo que hace, qué tanto realmente toma responsabilidad por aquello. Allí es donde comenzamos a mirar realmente el crecimiento verdadero, y es donde los padres deben de llevar a los hijos a evaluar su crecimiento, a enseñarles cómo evaluar y medir si tienen un verdadero crecimiento o si solo van creciendo físicamente pero no van teniendo un crecimiento moral, espiritual, intelectual, emocional, y se están quedando estancados en una forma de pensar como niños, pero queriendo la libertad de adultos con mentalidad de niños. Ahí es donde generalmente se cometen errores terribles, donde quiero mi libertad de adulto con una irresponsabilidad completa, con una mentalidad de niño, sin tomar responsabilidad por mis acciones y con una mentalidad muy infantil como un niño pensaría. Entonces ahí es donde el adulto, el padre, la madre, debe de buscar ayudar a su niño a llevarlo a un crecimiento, a convertirse de niño a hombre, a formarse, a transformarse, a ir en este desarrollo para que realmente pueda alcanzar esa madurez. Ahora, vamos a internarnos más en forma en nuestro tema. Quiero comenzar hablándoles de 3 puntos que el mundo utiliza para definir lo que es ser un hombre. Lamentablemente estamos rodeados, estamos influenciados y muchas veces manipulados por los conceptos culturales que nos rodean. ¿Dónde estamos creciendo? ¿Dónde va creciendo el niño desde su infancia? Los amiguitos que tiene, lo que ve en la televisión, lo que escucha en las redes en este tiempo. Todo el desarrollo en su alrededor implica un efecto grandísimo en su forma de pensar, en su forma de desarrollarse, en sus conceptos y en sus ideas. Y este mundo bombardea de una manera drástica y grande a lo que es el niño o la niña, enseñándoles falsamente y equivocadamente lo que verdaderamente significa tener un crecimiento. El niño convertirse en un verdadero hombre, la niña convertirse en una mujercita, en una señorita, conforme al modelo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que esta cultura, a lo que este mundo define como ser un hombre, se basa en 3 cosas fundamentales que resaltan grandemente. Hay quizás más cosas, pero estas 3 son 3 cosas fuertes que operan en nuestra cultura, dándole definición desde muy pequeño el niño hasta que va creciendo, que influyen en lo que piensa que puede ayudarlo a convertirse en un verdadero hombre. Lo primero es cómo se desarrolla atléticamente. Segundamente, cómo se desarrolla sexualmente. Y terceramente, cómo se desarrolla económicamente. Cuánto dinero puede llegar a tener. Estas 3 cosas son una influencia fuertísima que desde muy pequeño el niño le van inyectando estos conceptos, estas ideas. La base que este mundo utiliza para creer que aquel niño o aquella niña puede convertirse en un hombre, una mujercita, influye mucho desde el desarrollo atlético, desde lo que es el desarrollo sexual que tiene aquel niño, aquella niña, como va creciendo, y el desarrollo económico, el dinero que va teniendo, el éxito económico que va teniendo. Esto influye drásticamente en el desarrollo de los pequeños. Entonces, el niño desde su temprana edad busca descubrir de alguna manera su masculinidad, la niña su feminidad. El problema es cuando busca descubrirlo de la manera equivocada, en los modelos equivocados, buscando equivocadamente darle una definición a lo que realmente significa llegar a ser un hombre, llegar a ser una mujer de acuerdo al diseño de Dios. Entonces todo esto opera mucho en simplemente, primeramente, lo que va mirando el niño dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar. Cuando es muy pequeñito el niño va pensando y va queriendo imitar el modelo. El primer modelo que tiene delante es el modelo de papá, la niña el modelo de mamá. Lo primero que mira uno, la niña chiquita, cuando va creciendo, y el niño chiquito, el niño quiere imitar a papá, quiere peinarse como papá, quiere caminar como papá, quiere irse a trabajar como papá, quiere imitar ese modelo.
porque es el primer modelo que tiene delante. La niña lo primero que quiere hacer es ponerse los zapatos de tacón alto de mamá, y ahí se anda metiendo los piecitos chiquitos en un gran zapatón ahí, ¿verdad? Y ella quiere lucir como mamá, quiere ser como mamá, porque para ella eso es la primera imagen que tiene de lo que es ser femenina, ser mujer, el varoncito de ser masculino, de ser hombre. Entonces comienza a ir creciendo, y llega un momento donde ya el niño ya no es solamente querer ponerme los zapatos o peinarme o vestirme como papá, que es algo muy típico que el niño en su corta edad busca imitar, y la niña, repito, igualmente a la mamá. Pero llega un momento más avanzado donde ya no es suficiente eso, sino que ahora ya quiere quizás tener algo más, quiere tener un auto, un carro como papá, ya quiere tener otras cosas, porque eso es lo que me va a hacer sentir que ya estoy grande, que ya soy adulto, que ya soy capaz, que ya tengo esa formalidad y esa libertad. Tener cosas es lo que nos va llevando a creer que nos vamos formando como hombres o como mujercitas. El varoncito muchas veces, cuando crece en un hogar, sobre todo sin temor de Dios, donde no está la instrucción de la palabra de Dios, ¿qué cosas son las que se le inyectan a su mente y a su corazón para poder decirle que es un hombrecito? Una de las primeras cosas que se le dice al niño en nuestra cultura hispana es: los niños no lloran, aguántese, se cae, le pasa algo, le duele algo, no llore, usted no es mujer, usted no es niña, los hombres no lloran. Y comienza a inyectarle muy pronto ese concepto, esa idea de que los niños no lloran, de que los hombres no lloran, cosa que va endureciendo y va cerrando el corazón del niño desde su corta edad, haciéndole creer que los niños no lloran. Pero el hombre más hombre que pisó esta tierra lloró a la tumba, a los pies de la tumba de Lázaro. Ahí lloró, y él nos enseña que lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen. Entonces no es malo llorar. El llorar no te hace menos hombre, te hace más hombre, porque aprendes a expresar tus sentimientos, tus emociones. Aquel que crece con ese concepto y dice: los hombres no lloran, se ahoga en su propio dolor, se ahoga en su propia amargura, vive en un espejismo, en una apariencia, simplemente aparentando ser muy hombre, muy macho, y por no dejar salir sus emociones, pero termina ahogándose internamente y muriendo dentro de sí mismo, convirtiéndose en un hombre agresivo, violento, un hombre no conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene emociones reprimidas, emociones frustradas allá adentro. Cuando no saca el dolor, cuando no saca aquello que hay en su corazón, termina reprimido, y eso afecta, eso infecta el corazón, el alma, y daña terriblemente su vida. Entonces, cuando el niño va creciendo y le dicen: los hombres no lloran, no te dejes de nadie, comienza a ser agresivo, a pelear. Los hombres se definen por tener muchas mujeres. Entre más mujeres tienen, más hombres son. Eso es lo que el mundo dice. Pero el Señor dice: yo veo al verdadero hombre teniendo una sola mujer, la esposa que yo le daré un día para que tenga una compañera para el resto de su vida. Eso es ser un verdadero hombre. Ser un macho mexicano, un macho hispano, eso no es ser un verdadero hombre. El vivir con esa mentalidad y esa falacia, ese concepto equivocado de que ser un hombre es tener muchas mujeres, eso degrada al hombre, eso degrada a la mujer, eso no lo lleva a ser un verdadero hombre. Hombre es el que es creado a imagen y semejanza del Dios de los cielos, y el que vive en los principios de Dios, el que vive en el plan de Dios, en el orden de Dios. Ese es un hombre. Comencemos entonces mirando más de cerca estos 3 puntos. Le digo, el mundo define la hombría, define el ser un hombre, primeramente
con el desarrollo atléticamente. En el desarrollo del niño comienza a mirar que se identifica, una de las tendencias más típicas y más comunes, se identifica con alguna forma, algún tipo de deporte, una forma u otra, y comienza a identificarse. Y cuando comienza a identificarse con un tipo de deporte o de deportista, ¿verdad? Comienza entonces a venir una identidad con cierto personaje, una camisa de un equipo, un número de un jugador, un apellido de aquel personaje que es popular, que tiene aceptación, que es elogiado, que es homenajeado y exaltado, y se habla, wow, fulanito de tal, y se le homenajea de una manera muy grande, y entonces comienza una identidad, a buscarse una identidad a través de aquel personaje, de aquel deportista, muchas veces convirtiendo a aquel deportista en un ídolo. No estoy diciendo yo que sea malo, que sea un pecado usar una camiseta o una camisa de algún equipo que a alguien le agrade o le guste, o algún jugador, pero el punto no es simplemente lo que usa, sino por qué lo usa. No es un problema, repito, usar una camiseta de X equipo o de X jugador o algún número, pero el problema es cuando mi identidad comienza a ser marcada por tal jugador, tal personaje, y ahora yo siento que para poder yo desarrollarme, llegar a ser alguien verdaderamente, voy a tener que ser como él, y si no logro ser como él, me siento frustrado, me siento que no doy la medida. Si no soy bueno de repente algún deporte, porque no todos llegan a tener ese desarrollo deportista, algunos quizás no, entonces ¿qué voy a hacer? A sentirme inferior, a sentirme menos, porque no puedo competir, porque no tengo la identidad de poder resaltar y de poder sobresalir en alguna forma de algún deporte. Entonces todo eso, el deporte no es malo, el deporte es algo saludable físicamente, pero si yo estoy buscando aquello para tener admiración, para tener aceptación, para tener respeto de los demás, y solamente de esa manera busco mi aceptación, que me miren mi destreza atlética, para tener admiración por mi destreza atlética, para ganarme el respeto de los demás por mi destreza atlética, estoy errado, estoy falsamente buscando llegar a desarrollarme y a crecer. Es un concepto errado. Mi aceptación, mi admiración, el respeto que tenga no puede, no debe de estar basado en ningún deporte. Debe de estar basado en mi carácter, en mi persona, en mi fe, en mis principios, en mis valores, en el Dios a quien yo sirvo, a quien yo amo, en mi testimonio, en mi caminar, en mi vivir. Tiene que estar basado en quien yo soy, no en lo que yo hago. Sea exitoso en un deporte o no lo sea, eso no puede, no debe definir quién soy yo. No puede, porque es una falsa definición, es una falsa identidad lo que me está dando, repito, aquel deporte, aquella camisa, aquel equipo, aquel número, aquel apellido, aquel desarrollo que estoy teniendo, aquella supuesta admiración, aquella aceptación, aquel respeto que me estoy ganando, y siento como que eso es todo en la vida, eso es lo más especial y lo más importante. No es todo. No es lo más importante, no es lo más especial. Hay muchos atletas profesionales que son contados los que llegan a ser profesionales en cualquier deporte, sea esto en el básquetbol, en el fútbol, en el soccer, en lo que sea. Es muy difícil, son contados los atletas que logran llegar allá, pero aún los que logran llegar allá, eso no los convierte en verdaderos hombres. ¿Por qué razón? Hay un montón de atletas corruptos, perversos, que viven vidas desordenadas y a los ojos de Dios completamente extraviados de la verdadera identidad de lo que significa ser un verdadero hombre. Entonces el que tiene una identidad real, la tiene por sus principios, por sus valores, la tiene por su fe, por quien Dios dice que Él es, y no lo que la popularidad, no lo que el mundo dice que Él es, sino quien Dios dice que Él verdaderamente es. ¿Me explico? Avanzamos rápidamente en el siguiente aspecto: el mirar el desarrollo de la persona sexualmente.
Esta es una identidad cada día más marcada y cada día más fuerte en nuestra cultura, donde el mundo te enseña que entre más aprendes, practicas, experimentas las relaciones sexuales fuera del matrimonio desde la temprana edad. Antes, años pasados, la temprana edad, donde los niños o adolescentes experimentaban estas relaciones, hablo aún del mundo, era en los 15, 16 años aproximadamente en adelante. Ahora esa edad se ha recorrido a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años. Niños, niñas, literalmente hablando, ya envueltos en diferentes clases de relaciones, experimentando lo que es la sexualidad, creyendo que entre más a temprana edad y entre más participen y practiquen lo que es la sexualidad, que entonces serán más populares, estarán más preparados, disfrutarán más de la vida y todo aquello. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Venga conmigo a la escritura y veamos rápidamente algunos aspectos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga lo lindo que es el consejo de Dios. El versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El versículo 18, quiero centrarme ahí para entender algo fundamental. Cuando dice el apóstol, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, cuando dice primeramente huid de la fornicación, dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, lo que está diciendo cuando dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, lo que está diciendo es que no hay un pecado que afecte tanto a una persona como el pecado de la inmoralidad sexual, como lo es en este caso la fornicación y cualquier otro pecado de esta naturaleza. ¿Por qué razón es que los demás pecados que el hombre puede cometer le afectan? Claro que le afectan. ¿Son pecados contra Dios? Claro que sí. El robar, el mentir, el hacer diferentes cosas son pecados, claro que sí. Pero cuando te arrepientes de esos pecados quedan olvidados por Dios y quedan simplemente desechados o olvidados por ti. Ya quedas perdonado. El problema con lo que es el que fornica o los pecados sexuales es que aquello queda impregnado en el alma del hombre desde su temprana edad, desde que es adolescente, desde que es niño, desde que va desarrollándose, va impregnándose. Cuando participa o practica de esta clase de cosas, se van impregnando en su cuerpo, en su alma, en su vida propia. Y aunque el día de mañana diga, pues me voy a arrepentir y le pido perdón a Dios, y sí, te puedes arrepentir y Dios te puede perdonar cuando lo haces de corazón, pero va a haber consecuencias que vas a cargar el resto de tu vida. Vas a cargar con aquellas experiencias que tuviste. Esas experiencias te van a marcar. Esas experiencias
experiencias sexuales fuera del matrimonio te van a marcar y te van a afectar, te van a dañar y te van a perseguir todos los días de tu vida. Van a dañarte y hacerte propenso al fracaso el día de mañana que llegues a un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio estará plagado de recuerdos, de experiencias, de todas las cosas que viviste y que pensaste que simplemente era apartarte de ellas y ya, como se dice, asentar cabeza y ahora ya cultivar un matrimonio. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, esto no funciona de esa manera. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, eso sí lo puedes dejar atrás más fácil, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso se queda marcado, se queda grabado, se queda ahí pegado en el alma, y el riesgo que corre la persona es de comenzar de alguna manera a recordar, de alguna manera a comparar todas aquellas experiencias que un día tuvo. Lo corrompen, lo dañan, lo destruyen, lo afectan internamente, no lo hacen más hombre, no lo hacen más capaz, no lo preparan mejor para tener un día un hogar, una familia, un matrimonio sólido. No, lo corrompen, lo dañan, lo estorban y lo imposibilitan, lo fracturan emocionalmente para el día de mañana tener mayor libertad en un matrimonio, de ser fiel, de cultivar ese matrimonio con fidelidad y con amor, porque viene cargando con una serie de cosas, de experiencias del mundo, del pecado. Por eso la palabra dice: bienaventurado el hombre que no se ha sentado en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Ese es el anhelo de Dios. Entonces, cuando el adolescente, cuando el niño comienza a creer lo que el mundo enseña, que entre más te desarrollas en lo que es las prácticas sexuales, desde la masturbación, la pornografía, la fornicación y la promiscuidad sexual, que vas a estar más preparado para poder hacer frente, te vas a convertir en más hombre más prontamente, porque el hecho de ya estar activo sexualmente, el hecho de enredarte en pornografía, el hecho de participar en la fornicación o en la promiscuidad sexual, que es un extremo más fuerte, que eso te ha convertido en un hombre o en una mujercita. Solamente físicamente te has convertido posiblemente en eso, pero espiritualmente, moralmente, emocionalmente, eso te degrada, eso te imposibilita más el ser un verdadero hombre. Porque repito, un verdadero hombre a los ojos de Dios no es el que tiene muchas mujeres, sino es aquel que tiene una sola mujer y la ama y la cuida y la respeta y la honra, porque es la compañera que Dios le da para vivir el resto de su vida juntamente con ella. Entonces, ¿qué hace estas experiencias sexuales fuera del matrimonio en la vida desde el niño adolescente hasta el joven que va desarrollándose con este modelo del mundo, pensando que entre más se desarrollen estas cosas, más capaz, más preparado estará? Dios dice lo siguiente: estas experiencias pueden llegar a castrar, a imposibilitar, a fracturar la vida del hombre, del niño, del adolescente, del joven, para poder amar a una sola mujer. Entre más se corrompe tu mente, entre más te entregas a experiencias fuera del matrimonio, eso te va a limitar, te va a incapacitar, te va a fracturar para tener libertad y capacidad de amar a una sola mujer. ¿Por qué? Porque siempre estarás batallando comparando, siempre estarás batallando despreciando lo que tienes por recordar, experiencias del pasado, cosas que viviste,
viviste, cosas que hiciste y que se quedaron marcadas y plasmadas en tu alma. Y dice el apóstol Pablo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto se queda grabado allá. Esto, aunque Dios te perdone, no te lo puedes quitar así tan fácilmente. Solo la misericordia de Dios puede arrancar ese tipo de experiencias de la vida de una persona. Solo la gracia y la misericordia de Dios, cuando la persona verdaderamente busca a Dios de todo corazón y lo busca hasta que el Señor realmente arranca aquello. Pero son cosas muy profundas y muy fuertes que dice el apóstol: no te enredes en esas cosas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios en tu cuerpo, glorifica a Dios en tu espíritu, y Él te bendecirá y estarás capacitado de la mejor manera en el diseño de Dios para poder ser feliz el día de mañana, formando un hogar, formando un matrimonio, formando una familia. Es la manera como Dios realmente te preparará, te capacitará. Y a ti, ¿qué puedes decir, hermano? Y que de mi persona, que ya llegué al camino de Dios, siendo grande y lleno de experiencias llenas de maldad y de corrupción y etcétera, pues ahí lo único que queda es buscar la bendición, la gracia, la misericordia de Dios, refugiarse, agarrarse y no despegarse de la gracia de Dios. Pero siempre estará más propenso alguien que vivió toda esa clase de experiencias a caer o a recaer, mejor dicho, en ellas, que alguien que no las vivió. Alguien que se guardó y se mantuvo limpio. No digo que no hay el riesgo, todos corremos riesgo, pero hay más propensidad. Es como decir, ¿quién está más propenso de caer en las drogas? Uno que ya fue drogadicto y que ya anduvo metido en las drogas fuertemente, o alguien que nunca probó la droga ni se envició por la droga. Lógicamente que a quien le puede despertar más la atracción, la curiosidad, el deseo en un momento o en otro es al drogadicto. ¿A quién le va a despertar más el alcohol? ¿A un alcohólico o a alguien que nunca tomó alcohol en su vida? Lógicamente el alcohólico es más propenso. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Pues tienes que agarrarte más fuerte del Señor, tienes que llenarte más del Señor, para que siempre sea la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios. Porque si te descuidas por un momento, te va a arrastrar a aquel vicio una vez más, te va a arrastrar a aquel mal deseo una vez más, te va a arrastrar a aquellas experiencias del pasado, como al pueblo de Israel, que dice que salieron de Egipto, pero dice que volvieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera volver a Egipto y comer del pescado y los ajos y las cebollas y todo aquello que comíamos? Querían volver una vez más a la esclavitud. Y ese es el riesgo que se corre. Entre más nos ensuciamos, nos degradamos. Por eso, padres de familia, enseñe a su hijo, a su hija, a guardarse, a mantenerse puro, limpio, para Dios primeramente, y segundo, para aquel esposo, para aquella esposa que Dios traerá a su vida un día. Eso será tener un cimiento más sólido, más limpio, para que pueda tener un desarrollo con menos estorbo sobre su vida, que no tenga tanta cosa, tanto estorbo, porque muchas veces batallaremos con muchas cosas en nuestra vida si no nos guardamos. Y los hijos, si no se guardan, repito, desde niños hay que ir instruyéndolos, porque el niño va a tener ese deseo de ir descubriendo su masculinidad, el ser un hombre, en qué consiste ser un hombre, la niña, en qué consiste ser una mujercita, en qué consiste en la sensualidad, en el romance, en la apariencia física. La niña se da más a la apariencia física, a comenzar a usar ciertas cosas, mostrando su cuerpo, lo que es ropa provocativa, pensando que si muestro sensualidad voy a mirarme más femenina, voy a ser más atractiva, voy a agradarle más a los niños, a los jovencitos, y me van a mirar con más atracción, y voy a ser más popular y voy a tener más opciones
relaciones, de algún noviecito, etcétera, etcétera. Entonces comienza a pensar que eso es crecer, que eso es desarrollarse, que ya se va formando su cuerpecito y que ahora puedo lucir. Ahora el desarrollo de mi cuerpo de adolescente, de jovencita que voy teniendo, que entre más comienzo a lucir provocativamente, que de esa manera puedo realmente tener como un desarrollo más formal. No digamos, si hablamos de toda la estética que se puede usar, desde las pinturas hasta el tiempo presente, que algo tan común, ¿no? Las pestañas, ¿verdad? Pestañas así de jirafa, así muy grandotas, que se miran a derecha y a izquierda, ¿verdad? Y que se mira como que pues eso es la moda, eso te hace lucir hermosa. Tú eres hermosa y debes de saber que eres hermosa sin necesidad de agregarle a tu cuerpo una falsa apariencia, un concepto equivocado de lo que realmente eres. Estás fingiendo, no es lo que eres, no es quien eres. Y en este tiempo le agregan a todo el cuerpo, ya no saben por dónde agregarle más o qué más ponerle al cuerpo para que resalte de un lado, resalte de otro. Y esa es la moda y eso es lo típico. Y si se atraviesa por una alteración física, por una cirugía estética, pues más todavía comienzan desde chicas a pensar: yo cuando crezca más voy a hacerme esto, voy a hacerme una cirugía estética, voy a hacer esta alteración física para lucir más hermosa. Eso no te va a ayudar a ser más hermosa, eso te va a convertir en una persona que se va a sentir falsa, que se va a sentir mediocre. Tienes que entender que tú como eres amada por Dios, y quien te llegue a amar y apreciar te va a amar como eres, tal cual eres, sin necesidad de ninguna alteración, que no solamente trae un concepto de engaño, porque eso es, sino que peor tantito puede traer consecuencias aún hasta el mismo cuerpo físico. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han terminado hasta perdiendo la vida con problemas serios de salud por alteraciones y por cosas que se hacen, buscando de alguna manera agregar valor a su vida, tener identidad de mujer? Que eso es ser una mujer. Si no luces como la modelo, si no eres tan delgadita como la modelo, si no tienes el cuerpo de la modelo, si tu forma no es como la de fulanita o la modelo, entonces no eres una verdadera mujer, y tienes que tratar de buscar alterar tu cuerpo para poder tener aceptación. No necesitas nada de eso. La Biblia dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme al Señor, esta será alabada, bendito el nombre del Señor. Es lo que Dios quiere, el diseño de Dios, el temor de Dios sobre todas las cosas, que haya esta bendición maravillosa, esta bendición hermosa de parte de nuestro Dios. Entonces, cuando los hijos o las hijas no tienen la dirección de los padres, muchas veces terminan convirtiéndose en hijos promiscuos, en hijos que van buscando descubrir su masculinidad, su feminidad de la manera equivocada, en los lugares equivocados, en la sexualidad y en tantas otras cosas falsas, que no es lo que le da una identidad real a aquel hijo, aquella hija, aquel niño, aquella niña. Por eso la forma correcta de pensar, la forma madura de pensar, es lo que los va llevando a madurar, a entender, a comprender, a guardarse, a mantenerse en los principios, en los valores que Dios le ha dado, a no perder su pureza sexual, su pureza moral, su pureza espiritual, a no perderla por cualquier pasatiempo, por cualquier oferta, por cualquier tentación, por cualquier momento de placer que se le ofrezca. No cambies algo tan valioso por algo que nunca volverás a tener. Mantén lo que Dios te ha dado para que Dios te bendiga en su plan, en su propósito, en su voluntad. Mantente de la mano de Dios, honra a Dios y serás honrado por Dios, serás bendecido por Dios. Bendito el nombre del Señor. Una de las necesidades más grandes del niño, de la niña, es tener una identidad clara de quién ellos son, en Dios, en Cristo, para no caer en excesos y en falsos escapes, buscando encontrar una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy hermosa o no lo soy? ¿Soy hombre o no lo soy?
¿Qué soy? ¿Quién soy? Y comienza a buscar su identidad en lugares equivocados, en cosas equivocadas, en experiencias equivocadas, porque eso es lo que el mundo le dice, porque eso es lo que el mundo le inyecta, y de esa manera busca de alguna manera traer una identidad a su vida, crecer, quiere convertirse en un hombre, quiere convertirse en una mujercita. Llega un momento donde el niño ya no quiere ser niño, donde el niño dice: yo ya no quiero ser niño, ya no me trates como niño, ya no me hables como niño. Y ya quiere aún que papá y mamá lo comiencen a tratar y le comiencen a hablar ya como un hombrecito. Y no tiene nada de malo eso es sano, pero dándole la dirección correcta y la orientación correcta. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es crecer a ser un verdadero hombre? ¿Qué es crecer a ser una mujercita, una señorita conforme al modelo de Dios? No es lo que el mundo dice, no es vivir como el mundo vive, es vivir como Cristo dice, hacer la voluntad de Dios y crecer de esta manera en la gracia de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Veamos entonces, el hombre, el niño, no solamente se entretiene con este tipo de cosas como lo es los deportes, el ser atlético, y no solamente lo que es el ser sexual activo y el creer que eso le va a dar una identidad, porque eso dice nuestra cultura. En las escuelas no les hablan de abstención, les hablan de protección, les dicen: no hay ningún problema, puedes estar activo sexualmente, solamente protégete, acá te proveemos si necesitas la protección necesaria, y los aparentemente orientan y aconsejan en esa área, y lo único que están haciendo es lanzándolos a la destrucción, porque les están haciendo creer y saber y pensar que es correcto, que es bueno, que no hay nada de malo en todo ello. Eso distorsiona el plan de Dios, distorsiona el desarrollo sano que un día va a tener aquel niño, aquella niña, cuando se convierte en un joven, en un hombre, en una mujercita, y quiera realizarse en una vida real y plena, sobre todo, repito, entrando a un matrimonio, formando una familia. Todo eso, ahí es donde se mirarán los efectos secundarios, cuando no se comienzan a poner los cimientos desde un principio. Ahora, veamos el tercer punto. No solamente hablamos de lo que es el desarrollo atlético o el desarrollo sexual, sino el desarrollo económico. ¿Cuánto dinero tienes? A cómo van creciendo, van agarrando muchos esta otra identidad. Quiero tener éxito, quiero tener fama, quiero tener cosas, quiero comprarme mi carro, quiero comprarme buena ropa, quiero lucir de lo mejor, quiero vivir en un bonito apartamento, condominio, etcétera, etcétera. Y comenzamos a pensar que si económicamente logramos salir adelante, que eso nos convierte en un verdadero hombre. Al fin y al cabo tengo dinero, al fin y al cabo tengo mi buen carro, que ese carro muchas veces en lo que se convierte es en un juguete más, un juguete con el que el niño jugaba cuando era pequeño. Ahora cambió simplemente el precio del carro y el tipo de carro. El precio de un carrito de $5 con el que jugaba cuando era niño, al precio de un carro de 5,000, 10,000, 20,000 o lo que sea que le haya costado ahora. Y esa es su identidad, vive para ello, trabaja para ello, solo para ello, es para lo que, en lo que piensa, en lo que se desarrolla, es su identidad. Pierde eso y siente que lo pierde todo, pierde eso y siente que se queda sin identidad. Un carro es un juguete, no es una identidad real. Una casa, tu vestido, tu vestuario, puedes vestir de lo más elegante que sea, y eso no es una identidad real, es algo superficial, es simplemente lo que se pone arriba, como dice el dicho, ¿verdad? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, no deja de ser mona, ¿verdad? No va a ser real porque se vistió de seda. Entonces no pienses que tú vas a ser real porque te vistes de seda. No pienses que vas a hacer algo especial porque te vistes muy elegante. No te estoy diciendo que es malo vestirte bien. Si puedes vestirte, si quieres, si tienes la posibilidad, hazlo. Pero eso no es lo que marca tu identidad. Tu identidad la tienen que marcar algo superior a eso. Tus valores, tus principios, lo que Dios te da, lo que Dios ha hecho en ti. El ser un hombre, una mujer temerosos de Dios. Entonces, veamos esto. La economía.
La triste realidad de las personas que más quieren tener es que entre más tienes, más quieres tener. Entre más tienes, más vas a gastar y nunca vas a salir del mismo hoyo. Si se da cuenta que hay mucha gente que tiene poco y siempre limitados, y tienen mucho y siguen igual de limitados. ¿Por qué? Simplemente porque tienen más, pero gastan más. O sea, todo lo que tienen lo gastan. Entre más tienes, más te preocupas. Entre más tienes, más pierdes. Y entre más tienes, un día más dejarás en esta tierra, más dejarás. La madurez del hombre, del niño, del adolescente convirtiéndose en hombre, tiene que ver con el manejo de las finanzas. Aprender a manejar las finanzas es importante. El Señor Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Cómo manejas las finanzas también tiene mucho que ver con la madurez. Cuando solamente las manejas queriendo comprar lujos, vanidades, juguetes de una y de otra forma, eso significará que estás mostrando que eres un simple niño en un cuerpo adulto. Pero la madurez tiene que ver con un buen desarrollo en las finanzas. Primeramente, debemos de entender que la habilidad para ganar dinero viene de Dios. Deuteronomio 8:18, oiga lo que dice la palabra. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. O sea, Él es el que nos da poder para hacerlo. No eres tú, no es tu fuerza, no es tu habilidad. Claro, uno hace su parte, pero si no fuera por Dios, no podríamos lograr nada en la vida. Lo poco o lo mucho que logremos a tener en la vida es gracias a Él, y lo correcto es darle la gloria a Él, honrarlo a Él, agradecerlo a Él, bendecirlo a Él, porque es gracias a Él que logramos tener lo poquito o lo mucho que logremos tener. No solamente que Él es el que te da la habilidad para ganar el dinero que logras tener, Él es el que te da la habilidad para disfrutar el dinero que puedes llegar a tener. Eclesiastés 6 del 1 al 3, oiga lo que dice. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Dios es el que da la habilidad para disfrutar lo que tenemos. O sea, de nada sirve tener, dice Dios, el hombre a quien Dios le da riquezas, bienes, honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad para disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. De nada sirve tener y no poder disfrutar lo que tenemos. Es la persona más miserable que pueda haber en esta tierra, una persona que tiene y no puede disfrutar lo que tiene. Es triste eso, pero eso es importante entenderlo. Necesito a Dios para que Él me dé la capacidad, la habilidad para poder disfrutar. Primero, para ganar, y segundo, para disfrutar lo que logre tener. Lo necesito a Dios. Un principio fundamental de madurez en cuestión del niño adolescente que va creciendo es enseñarlo a administrar las finanzas, lo poquito que llega a tener. Papá, mamá le da $1, le da $5. Ese dólar, esos $5, enseñarlo a administrarlos, enseñarlo a ser un administrador, no hacerlo por él, sino enseñarlo desde pequeño a que aprenda a administrar aquellas finanzas. Eso le va a dar madurez y lo va a ir enseñando a crecer en su desarrollo práctico, en su vida práctica. Cuando tenemos un buen desarrollo en la administración de nuestras finanzas, aprendemos estas 3 cosas: a ahorrar un poco, a dar un poco y a gastar un poco.
persona que no sabe hacer estas tres cosas va a batallar y es un mal administrador de sus finanzas. Tiene que entender que de lo que gana, de lo que recibe, tiene que aprender a ahorrar un poco, a dar un poco y a gastar un poco. Si no aprende estas tres cosas, va a batallar tarde o temprano en una forma o en otra. Son tres principios fundamentales. Ahorrar un poco. Veamos qué dice Proverbios 6 del 6 al 11 rápidamente. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Nos habla de la hormiga que almacena cuando hay, para cuando no hay, tenga alimento que comer. Eso significa ahorrar. José el soñador, cuando venían 7 años de abundancia para Egipto, tuvo ese sueño que miraba 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 montones de manojos de trigo muy hermosos y luego 7 muy destruidos sin nada de trigo, ¿verdad? Y el Señor le mostró que eran 7 años de abundancia que venían primero a toda la tierra y después 7 años de escasez, y se lo dijo a Faraón y lo aconsejó de recoger y almacenar y ahorrar cuando había abundancia, para que cuando hubiera escasez no se murieran de hambre. Si nosotros no aprendemos a ahorrar cuando hay abundancia, nos moriremos de hambre cuando haya escasez. Todo lo que tenemos cuando hay abundancia, hay momentos, hay etapas en nuestra vida que hay abundancia, que tenemos mucho y que Dios nos bendice y nos abre la puerta y nos da por aquí, nos da por allá, y en ocasiones despilfarramos porque hay mucho, hay hasta de sobra, y no entendemos que viene otra temporada cuando estaremos pasando un momento de escasez, un momento de necesidad. Por eso desde niños debe de enseñar el padre a aquellos pequeños a administrar su dinero. En esto está el ahorrar cuando hay más, cuando hay abundancia, y tener un ahorrito para cuando hay escasez, hay necesidad, poder echar mano de aquello. Esto es algo bíblico, esto es algo correcto que Dios nos enseña a hacer con nuestras finanzas. Ahorra un poco de lo que recibes, de lo que ganas, de lo que tienes. Qué lindo es cuando los niños desde pequeños, desde que tienen 5, 7, 10 años, comienzan a tener su ahorrito, y no es mucho, ¿verdad? Pero es la práctica, es el ejercicio, es la disciplina que les va enseñando papá, mamá a tener su ahorrito, a tener su guardadito, y ya cuando ellos tienen el deseo de comprarse algo que quieren, pues ahí tengo mi ahorrito, papá, tengo mi ahorrito, mira, quisiera comprarme esto. Le aseguro que aún el niño se la va a pensar más y va a elegir más sabiamente en qué gasta su dinerito, porque le costó ahorrarlo, que cuando solamente es papá dame, mamá dame, papá cómprame, mamá cómprame, y no enseña el arte de administrar, de valorar, de elegir, de discernir lo que realmente importa y lo que no. Entonces es sabio que al niño desde pequeño se le enseñe a ahorrar su poquito que pueda, su monedita, su cora, sus 25 centavos, lo que sea, una pequeña alcancillita y el cambiecito que le va sobrando. Hermano, uno va echando el cambiecito en una alcancía, cuando uno se acuerda tiene un bote lleno ahí ya que tiene $100 o más, que ya se le llenó de puro cambio. Pues cuanto más el niño, si se propone ir haciéndolo. Es la práctica, es la disciplina, es la enseñanza. Sigamos adelante. No solamente ahorra un poco, da un poco. Aprender a dar, a ser generoso, a ser dadivosos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 10. Oiga lo que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué hermoso. Nos enseña a dar, a ser generosos. Nos enseña a hacerlo con amor, a hacerlo con gratitud. Dar a la obra de Dios, dar al pobre, dar al necesitado, dar a quien Dios ponga en tu corazón. Eso ya es algo más personal en el desarrollo propio, pero el dar un poco es algo muy hermoso. La Biblia dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. O sea que cuando tú le das a un necesitado que realmente es una persona necesitada, ¿verdad? Es como que le estás prestando a Dios. Pero no, si le doy a este necesitado, él no tiene cómo pagarme, él no tiene cómo regresarme. Si lo invito a comer, él no tiene para invitarme de regreso a comer. Quiero invitar a comer a quien me puede invitar a mí de regreso a comer. Ahí no hay gran ganancia. Invita al que no puede pagarte, porque Dios te lo pagará, Dios te bendecirá, Dios te dará. Dios será aquel que hará aquello lindo en tu vida, aquello hermoso en tu vida. Entonces, los niños tienen que aprender a dar. Una de las cosas que viene ligada al corazón de los niños es el egoísmo. Mío, mío, mío. Y lo que agarran para que lo suelten, se lo quitas y te hacen un berrinche terrible ahí, porque todo es de ellos. El juguete del otro niño lo agarran y es mío, yo lo quiero y no importa que sea del otro niño, ¿verdad? Y si es de ellos y lo agarra el otro niño, pues peor tantito, ¿verdad? Es mío, ¿por qué lo está agarrando el otro niño? ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué lo toma? Y no enseñamos a los niños a compartir, no los enseñamos a dar, no los enseñamos a ser generosos en todo este aspecto de la palabra. Oiga bien esto, lo que impresiona a Dios no es cuánto tienes o cuánto llegarás a tener en esta vida. Un día vas a llegar delante del trono de la gracia y no va a impresionar a Dios en lo absoluto el decir: Señor, llegué a tener millones en el banco. Señor, llegué a tener casas y carros. Llegué a tener negocios y llegué a tener empresas y llegué a tener. Nada de lo que tengamos hará ninguna diferencia. Nada, nada. Pero lo que impresiona a Dios no es cuánto tenemos, sino cuánto damos. Cuánto damos, cuánto damos. No es lo que tienes, sino lo que das. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Cuando el hombre da, eso es lo que toca el corazón de Dios. Aquella viuda que solo tenía 2 moneditas y dio esas 2 moneditas, paró al Señor, lo paralizó y lo hizo que dijera: ¿saben qué? Esa mujer ha dado más que todos los demás. Pero ¿cómo? Si dio 2 moneditas y los demás echan cantidades al arca de las ofrendas. Pero es que los demás echan lo que les sobra y esta dio todo lo que tenía. Esta dio más que todos. O sea, dio de corazón, dio por amor. Esta mujer sabía dar. Dar es lo que impresiona a Dios. Dar, dar. Siempre que das, toca el corazón de Dios. Tener y no dar nos compromete delante de Dios. Nos compromete delante de Dios. Entonces, solamente algo para digerir y pensar. Tercer punto: no solamente ahorra un poco, da un poco, sino gasta un poco. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 y 19. Oiga lo que dice la palabra. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es malo el ahorrar un poco, el dar un poco y el gastar un poco. El gastar un poco dice que Dios nos invita a que podamos gozar. Dice que lo bueno es que coma y beba, es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol.
todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esto es su parte. Entonces, el que disfrute del esfuerzo de su trabajo, esto no es algo malo, esto no es un pecado. Dios quiere que goces de lo que Dios te ha dado. No es que solamente todo lo que tienes y todo lo que ganas y todo lo que te esfuerzas por trabajar, que solamente lo vas a ahorrar y no te vas a comer ni un plátano por no tirar la cáscara y desperdiciarla. No vas a hacer eso, ¿verdad? Entonces ahorrar, sí ahorra, pero ahorra un poco, no todo. Y luego, ¿qué más? Pues da un poco, no todo. ¿Y qué más? Y la tercera parte de esos bienes, por así decirlo, si lo divides en tres partes, ahorras un poco, das un poco, gastas un poco. Ese poco que gastas también es para disfrutar del esfuerzo de tu trabajo. Es el pago que tienes en esta tierra para gozar. Y Dios dice que no hay un problema con eso, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Si Dios te da bienes, Dios no se opone ni expecta que no goces de ellos. Es triste que solo los ahorres y que solo los guardes y que no quieras sacar ni un dólar y al último te mueres y solo Dios sabe para, como dicen, solo Dios sabe para quién trabaja el hombre, ¿no? Porque muchas veces otro viene a disfrutar, un extraño por allá que ni trabajó, ni se esforzó, ni sufrió por conseguir aquello, viene a disfrutarlo todo. Y tú con tanto sacrificio que ni un taco te querías comer por no gastar aquello. Entonces disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo, es parte del orden de Dios, del plan de Dios. Y es parte de la voluntad de Dios. Ahorra un poco, da un poco y gasta un poco. Esos son tres principios de una buena administración de finanzas. Ahí ya obviamente se va quebrando lo que puedo ahorrar, lo que puedo gastar y lo que puedo dar, y lo voy trabajando de una manera sana y Dios bendecirá mi vida. Al niño se le tiene que enseñar, instruir a hacer esto desde que es pequeño, a entender que tiene que ahorrar un poco, tiene que dar un poco y tiene que gozar, disfrutar un poco. Aquí me detengo porque el tiempo ya se nos fue y ya continuaremos. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda mañana. Vamos a hablar con el Señor.